Vamos a comenzar entonces con el estudio del capítulo 8. Este ya es la novena parte del el noveno estudio de Apocalipsis, pero antes quiero recapitular un poquitito por lo que hemos estado viendo para siempre mantenernos en perspectiva de lo que ya ha ido pasando. Las siete iglesias, entonces, eso ya quedó zanjado. Esa fue la primera revelación. ¿Se acuerdan que nosotros vamos a ir viendo, como lo dice en el índice que les mandé, que estos son siete revelaciones que se le fueron dadas a nuestro hermano y apóstol Juan? Siete revelaciones. Entonces, la primera revelación es todo lo que pasa con respecto a las siete iglesias. La segunda revelación es lo que pasa con los sellos, pero solamente hasta el sello número 6, el sexto sello que abre el Señor, que eso, como ustedes se acuerdan, los cuatro sellos iniciales son estos cuatro jinetes del Apocalipsis, los cuatro caballos, pero ahí también se produce como una pequeña separación, porque el sello número 5 no tiene nada que ver, no es ningún mal sobre la tierra, habla de las almas, de los que están debajo del altar, y el sexto sello ya profetiza lo que va a pasar en el futuro. Es como más una profecía que algo que realmente sucedió en la tierra. Pero entre el sexto sello y el séptimo sello se produce un paréntesis. Un paréntesis que es retomado en el capítulo 8. El capítulo 7 es un paréntesis completo. Pero aquí también se produce otra cosa curiosa, que el capítulo 7 va a ser también dos revelaciones, la tercera y la cuarta revelación. Por eso es interesante que ustedes tengan en alguna parte siempre el índice que yo les envié, sobre todo el último, los otros deséchenlos porque hice ajustes. El último índice, el que habla de las revelaciones, y muestra en la primera página del índice la revelación, la tercera y la cuarta revelación. La tercera revelación, si ustedes se recuerdan, habla de esto de los 144.000 escogidos y elegidos de Dios de las 12 tribus de Israel. Un tema que todavía es meramente una visión que vio Juan, porque todavía no va a hablar de eso, va a hablar recién en el capítulo 14. Entonces, es interesante ver cómo ya a Juan le dio una visión de estos hombres que van a ser sellados. Y el propósito de mostrarlo aquí es porque en el capítulo 8 vamos a ver que en un momento se va a hablar, se van a mencionar a los sellados en la frente. Y la cuarta revelación, que es la segunda parte del capítulo 7, el mismo capítulo 7 está dividido entonces en dos partes, que habla de los mártires de la tribulación y la gran adoración que va a haber en el cielo. Ahora, dado que en esa adoración, como ustedes vieron en el estudio pasado, ahí en el capítulo 7, nos muestra que en esa adoración participaron todos. Todos, me refiero a todos los convertidos, todos los santos. La multitud era innumerable, ¿se acuerdan? Pero también aparecen todos los ángeles y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Entonces es la primera vez que vemos en el libro de Apocalipsis la adoración completa, donde están todos los ángeles presentes, que son millares y millares, todos los escogidos, que son incontables, y todos los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Entonces ya tenemos un indicador ahí de algo que al parecer representa una visión de lo que vamos a ver al final, cuando finalmente en las bodas del Cordero o incluso posterior a las bodas del Cordero, alabemos y adoremos a Cristo, al Cordero, como se adora ahí al final del capítulo 7. Entonces, con eso en mente, que son visiones, que no es continuo lo que estamos viendo, muchas cosas en el libro de Apocalipsis no son secuenciales, no significa que no sucede una exactamente detrás de la otra.
A veces en medio de lo que está sucediendo, Dios muestra algo temporalmente y permite entonces que de esa manera tanto Juan, que estaba presente, pero también recuerden que todo lo que sucedió en ese momento cuando Juan vio fue con la intención de dejarlo escrito. Y de dejarlo escrito no para las 7 iglesias en ese momento, sino que para toda la posteridad, para nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos leyendo, tenemos que observar cómo esto se relaciona con nosotros hoy día. Y eso es lo que estamos haciendo en este estudio. Estamos viendo cómo esto realmente, dónde estamos nosotros respecto a esto que está sucediendo acá en el libro de Apocalipsis. Entonces, estas dos visiones ahora terminan con el capítulo 7 y la cuarta visión continúa hasta el capítulo 15. Esto también es curioso. La tercera visión fue solamente los 144.000 y la cuarta visión dura del 7 hasta el capítulo 15. Hoy día entonces vamos a comenzar y ver qué va a pasar cuando Jesucristo, el Cordero de Gloria, abre el séptimo sello, el último sello. Preparémonos entonces para eso y les invito, hermanos, que oremos nuevamente y le pidamos a nuestro glorioso Dios que nos guíe y nos dé capacidad para poder poner atención y entender qué es lo que Él nos dice en su palabra. Oremos, hermanos. Bendito Dios, nos disponemos a continuar el estudio de Apocalipsis y ahora vamos a entrar a esta parte en la cual tú vas a expresar la ira, tu ira, por todas las injusticias que se han cometido en toda la historia. Este es el tiempo en que tú vas a hacer juicio sobre la tierra y contra aquellos que han prevaricado contra ti, han hecho todas estas iniquidades e impiedades. Y te pedimos entonces, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a poner atención y a comprender las cosas que nos vas a explicar a través de este capítulo 8. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, estamos ahí en el capítulo 8. Les invito a que leamos del 1 al 5 al tiro. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esta introducción que leemos acá a estas 7 trompetas que van a comenzar sonando de aquí en adelante. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que en el momento en que abrió el séptimo sello, hay que imaginarse nuestro Señor Jesucristo parado delante de todas las multitudes que estaban presentes en ese momento, porque no sabemos cuántos habían o cuántos no habían, no se describe, pero lo más probable es que había ángeles presentes, estaban los 24 ancianos y estaban los 4 seres vivientes definitivamente. La iglesia está presente. Recuerden que la iglesia ya está en el cielo. Los santos todavía estaban a la espera. Todavía no. La única referencia que tenemos está en el capítulo 6, donde se habla de los mártires, pero no se habla de ellos, no están en el cielo propiamente tal. Ellos están a la espera de entrar al cielo. Los que están en el cielo hasta el momento son los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. A este punto.
Estamos en la primera parte de los 7 años, que son los 3 años y medio que hablan de la tribulación. Entonces, el Señor toma el libro, ya había abierto 6 sellos, lo cual ya había revelado a los presentes 6 cosas. Y ahora venía el último. Y abrir el último significa, obviamente, que de aquí ahora se sabe toda la verdad. Hasta el momento se sabía como el preámbulo. Y de hecho así fue como lo hemos ido aprendiendo. Los primeros 6 sellos solamente son informativos, porque todavía la ira de Dios no es derramada de lleno sobre la tierra. ¿Se recuerdan? De hecho, los 4 primeros sellos hablan solamente de estos poderes, estas fuerzas que fueron abiertas, que como que se les abrió las puertas y salieron a la tierra. Recordando lo que nosotros vimos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. ¿Se acuerdan? Ahí cuando habla de que en un momento va a ser quitado aquel que detiene el misterio de la iniquidad. ¿Se acuerdan eso? Es muy, muy importante que no nos olvidemos que al comienzo de la tribulación, después de que la iglesia es llevada a la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a quitar la restricción, Él va a dejar libre, va a comenzar el misterio de la iniquidad a desarrollarse lentamente en la tierra. Y esto va a empezar a producir desastre tras desastre. Pero primero el desastre parte por los hombres, con este anticristo que lo elevan a semidios y lo siguen todo, que todo parece súper bien. Después al parecer al principio va a parecer súper bien. Una guerra por acá, ¿ya? Hambruna por acá, muertes por acá, todavía no pasa nada grave y ahora viene la parte final de estos primeros 3 años y medio, que son estas trompetas. Aquí vamos a ver que son 4 trompetas que van a sonar primero y que son secuenciales. Eso lo vamos a ver aquí ahora. Entonces, el Señor Jesucristo abre el 7º sello y ¿qué dice aquí la palabra? Que en ese momento se hizo silencio en el cielo. Y por media hora. ¿Ah? Hagan el ejercicio, bueno, no es necesario, pero imagínense un estadio, no sé, una multitud de muchas personas donde hay una bulla espantosa y que de repente alguien haga algo y todos se queden en silencio. No vuele una mosca, como dice, pero por media hora. ¿Qué nos indica esto? Que obviamente los que estaban presentes y adorando a Dios y en júbilo y en gozo, qué sé yo, viendo todo lo que estaba sucediendo con los sellos que estaba abriendo el Cordero de Gloria con toda autoridad y que era el único que podía abrir estos sellos, no había nadie más en el cielo que lo podía hacer. Entonces para los ángeles, para nosotros como iglesia, para los seres vivientes era gozo y júbilo y había adoración constante. Y como dice en el capítulo 5, incluso salían del trono, salían truenos, relámpagos. Había mucha actividad en el cielo. Y de repente el Señor entonces toma y abre el 7º sello en ese momento. Silencio absoluto. Hay que imaginarse, hay que ponerse en el escenario. ¿Y por qué ese silencio? Porque ahora se iba a leer o se iba a saber el final de lo que estaba guardado en ese librillo, ese rollo, ese tratado que el Señor ahora iba a anunciar. Nadie sabía lo que iba a venir, lo que venía, nadie se lo podía imaginar, pero todos estaban expectantes, y esto es importante como nosotros lo estamos, y toda la iglesia lo ha estado, y los mártires, etcétera. Estamos expectantes de cuál es el juicio que Dios va a hacer contra aquellos que fueron usados por el diablo
para hacer todo el mal, desde Adán hasta ese momento. Hay que pensar eso. Entonces toda la creación está expectante. Como dice también en Romanos, que la creación gime a una, esperando justicia. Bueno, aquí era el momento, porque hasta el momento no había habido justicia, o sea, solamente se había anunciado ciertas cosas que estaban sucediendo, pero todavía no se hablaba de la justicia propiamente tal. Y ahora entonces todos esperaban, y justo ahí el Señor abre el séptimo sello y ahora se quedaron esperando qué va a decir. Y es obvio que el Señor tiene que haber estado muy... ¿cómo explicarlo? Me lo imagino que él mismo tiene que haber quedado como entristecido y muy profundamente conmovido porque él sabía que cuando abría el séptimo sello, él sabía lo que venía. Él era el único que sabía lo que venía. El resto no se lo podían imaginar. Nosotros hoy día lo tenemos escrito, por eso sabemos lo que viene, pero hay que ponerse en el lugar que pasó esto. Cuando Juan estaba ahí en la presencia y de repente con los ancianos, con todos y todas al grito, y lo vemos y lo ven que abre el sello y el Señor se queda en silencio. Así que este preámbulo nos indica que es terrible, absolutamente terrible lo que viene. Y a pesar de que lo estudiemos y lo veamos en detalle, nosotros no nos podemos imaginar, no vamos a poder ni siquiera imaginarnos con toda la ciencia ficción que conocemos lo que verdaderamente va a suceder. Pero lo vamos a tratar de poner en perspectiva. El versículo 2 entonces, bien acotado, ahí dice, vio a 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Estos ángeles no llegaron con la trompeta, se les dio. Así que ellos habían sido llamados para una función específica. Tienen que haber sido ángeles poderosos porque iban a ejecutar algo muy, muy particular. Iban a tener mucho poder, esas trompetas iban a desatar cosas importantes. Todavía no lo sabe nadie. Vamos entrando de a poco en el escenario, por eso este preámbulo. Y ahí llega otro ángel que entonces se para frente al altar y toma y trae un incensario de oro. En este incensario estaban todas las oraciones de los santos y viene con este incensario para echarle incienso que iba a tomar del altar y que le iba a poner fuego. Esa era una costumbre que hacía el sacerdote cuando celebraban la oración del incienso. Él entraba al lugar santo, no al lugar santísimo. El altar tenía, el templo tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Al lugar santo podía entrar los distintos sacerdotes a hacer ciertas funciones. Al santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Pero en el lugar santo había un fuego que estaba encendido todo el tiempo, no podía apagarse, ese fuego no podía apagarse. Y de ahí iba entonces, tomaba fuego y lo ponía al incienso para que el incienso empezara a producir el humo que produce ese maravilloso olor, la mirra y otras cosas que Dios había determinado que ellos tenían que poner unos aceites especiales y salía entonces y lo presentaba al pueblo y el pueblo entonces oraba y habían distintas funciones que hacer. Y aquí vemos entonces que se describen varias cosas. Se describe este incensario de oro con mucho incienso, se habla de un altar y se habla del trono. Todas cosas características de los judíos, para los judíos. Y aquí vemos cómo de a poco se está empezando a presentar distintas cosas relacionadas para los judíos. Recuerden que
mucho del Apocalipsis apunta a la salvación del pueblo judío, del remanente, que va a empezar con estos 144.000 que ya escuchamos, y luego van a aparecer otros que van a ir añadiéndose y finalmente va a haber un remanente que va a sobrevivir la absoluta catástrofe que se viene, el cataclismo, en realidad es un cataclismo, y van a pasar al milenio. Eso entonces con respecto a este ángel que entra y que empieza a preparar esta ceremonia. Y entonces esta ceremonia del incienso, de hacer todo esto, procede del libro de Levíticos. Levíticos capítulo 16, versículo 12 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, del lugar santísimo, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Ya? Ahí está el mandamiento que Dios dejó en Levíticos, escrito de cómo van a proceder. Entonces, esto es una ceremonia que, por ejemplo, hacía el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, pasar el velo. ¿Se acuerdan el famoso velo que se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz? Para poder entrar entonces nosotros ahora, como dice en Hebreos justamente, que nosotros tenemos el privilegio de presentarnos directamente delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y eso es porque Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, está en la presencia de nuestro Padre Celestial y permite que nosotros tengamos esa libertad de llegar y ir delante de Dios y hablar con Él. Eso para un judío todavía es una blasfemia. ¿Cómo se les ocurre que ustedes pueden orar directamente? Lo puede hacer solamente el sumo sacerdote. Entonces, nosotros ahora lo podemos hacer por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está, en Levíticos 16:12, entonces habla de esa ceremonia. Y aquí vemos que en el versículo 4, que de la mano del ángel entonces sube la presencia, el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Y esto obviamente es el gozo que tiene nuestro Padre Celestial. Cuando llega ese olor fragante a Él de las oraciones de los santos. Esas oraciones que demuestran nuestra más absoluta fe y dependencia de nuestro Dios. No solo las de agradecimiento, que son todas muy importantes. Recordemos que somos llamados a orar con ruegos, con súplicas, con acciones de gracias. Como dice en Efesios capítulo 6, que nosotros debemos orar delante de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces sube este humo del incensario que glorifica y agrada a nuestro Padre Celestial, porque son las oraciones de los santos. Y en el versículo 5, ¿ya? Aquí cambia el escenario. Y aquí viene entonces el momento preliminar. Así cuando suenan los tambores, va a pasar algo, suenan los tambores. Ese momento viene aquí. ¿Qué hace el ángel? El ángel toma, saca fuego del altar, lo echa al incensario, y lo llena de incienso primero, le echa el fuego, se prende este incensario, y ahora lo arroja a la tierra. Hay que imaginarse esa escena. Y aquí entonces sale esta advertencia sobre la tierra, que produjo todos estos truenos y voces y relámpagos y terremotos, todo en un mismo tiempo. Entonces la tierra fue advertida. Aquí viene el desastre. Pero la tierra, por supuesto, hay que imaginarse los que moran sobre la tierra, no estaban ni ahí con eso, no estaban preocupados, excepto, y aquí es importante que hagamos esa observación, excepto los cristianos, los convertidos. Recuerden que a esta altura, no sé cuánto tiempo ha pasado, puede ser que haya pasado un año y medio, de los 3 años y medio,
quizás dos incluso, no lo sabemos, pero ya hay una multitud de creyentes que ya han sufrido por Cristo y han sufrido algunas de las cosas que ya vimos. Recuerden que hubo guerra, que hubo hambruna, que hubo pestes, fieras, etcétera, que de los primeros 4 sellos que se abrieron ya sucedieron cosas que afectaron obviamente a algunos creyentes. Pero estos creyentes estaban conscientes de que en algún momento iban a escuchar este rugir del cielo y el terremoto, porque ahí iba a comenzar a sonar las 7 trompetas. Entonces aquí viene este momento terrible. Y esto de que de los truenos y esto del rugir del cielo y el terremoto, esto es algo que ha estado siendo anunciado sobre todo en el libro de Isaías. Y les invito a que vayan a Isaías 66, versículo 14 al 16, donde dice: y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Wow, esta es definitivamente una profecía que iba a venir y que se repite aquí constantemente con fuego. Fuego. Fuego va a ser la forma en que Dios va a juzgar a la tierra. Y vamos a ver entonces, como se menciona ahí, hay varios, ustedes los pueden buscar en Isaías 30:30, en el Salmo 18:13, en Isaías 29:6, varios lugares donde va a mencionar esta profecía de que Él va a juzgar por medio del fuego y la ira de Dios va a ser revelada desde el cielo. Algo que viene del Antiguo Testamento y que se dijo varias veces. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 4, 5, en el capítulo 11, 19 y en el capítulo 16, 18, vamos a ver mencionado esto del fuego, de los truenos, de las voces, de los relámpagos y terremotos. Se va a mencionar 4 veces en total en el libro de Apocalipsis. Así que es algo muy, muy común que el Señor hace para advertir y para dar una última oportunidad de arrepentimiento. Esto es como el aviso. Ahora viene algo terrible. Y quiere darle o la posibilidad de que se arrepientan, de que se vuelvan al Señor. Y eso es también algo que nosotros debemos atesorar mucho, hermanos. Que el Señor tiene mucha paciencia y Él espera que todos vengan al arrepentimiento. Y aquí entonces vamos de lleno a las primeras 4 trompetas. Veamos esto. Un paréntesis, es interesante saber que muchos de estos juicios que vienen acá se parecen mucho a lo que Dios hizo con Moisés delante del faraón, las plagas. Allá fueron 10, aquí solamente vamos a hablar de 6 en realidad en total, pero algunas se parecen. Como la primera, por ejemplo, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Toda la hierba verde. Entonces lo primero que se desata desde el cielo es esta lluvia, esta tormenta de granizo de fuego con sangre. Es obviamente una visión que está tratando de explicar Juan, que está en los cielos,
viendo lo que sale del cielo y ve cómo cae sobre la tierra. Él lo está viendo, ¿eh? Y cómo esto va a suceder. Es una visión espantosa la que obviamente vio, pero esto era entonces algo que, porque dice que el ángel tocó la trompeta, no es que alguien le esté relatando cuando el primer ángel toque la trompeta va a suceder esto. No, él dice, lo dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, salió mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y esto tiene mucha relación con lo que dice en Éxodo, justamente cuando Moisés estuvo frente al faraón. En Éxodo capítulo 9, como ustedes leen ahí, 23 al 25, donde dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, toda hierba, como parecido a lo que... Así los hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Aquí fue granizo y fuego. Lo que cayó aquí en el Apocalipsis vemos que le agrega como mezclados con sangre. Bueno, ahí la imagen que ustedes están viendo más o menos representa el horror de esto que está cayendo, que es como una lluvia de fuego y de granizo, bolas de granizo encendidas, y comienza entonces un incendio, y hay que ponerse un incendio que quema, como dice aquí en el capítulo 7, versículo 7, la tercera parte de los árboles. Ojo, no dice de la tierra, de los árboles. Por lo tanto, no es necesariamente que suceda en una parte, porque no hay ningún bosque tan grande en la tierra que pueda considerarse la tercera parte. Por mucho que el Amazonas sea el bosque más grande que hay en la tierra, como ustedes ven en el mapa también ahí, eh, no significa que el Amazonas sea realmente solo el Amazonas se queme, porque por mucho que se queme más allá, tiene que quemarse en otra parte del mundo para que se cumpla esta profecía de que es la tercera parte de los árboles. Pero el incendio no quedó ahí, sino que además quemó toda la hierba. Ahora, no dice una tercera parte de la hierba del mundo, dice toda la hierba. Difícil decir, si comparamos con Egipto, bueno, se quemaron los árboles en Egipto y se quemó toda la hierba de Egipto. Entonces, podemos asumir que no está hablando de la hierba de todo el mundo, porque entonces tendría que caer fuego sobre todo el mundo. Y esa no es la característica de las trompetas. Las trompetas siempre van a hablar de un tercio. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de que toda la hierba, es un tercio también, o la hierba que estaba alrededor de los bosques, de donde se quemaron los árboles, toda la hierba que había ahí también se quemó. No se quemaron los árboles solamente, sino que además se quemó toda la hierba que estaba ahí. No me puedo imaginar que los árboles se quemen en un tercio de la tierra y el resto del mundo se queme toda la hierba. Ahí es un poco difícil pensar que eso va a ser así. Por lo tanto, me imagino más que... Pero, como les digo, es una visión que es explicada de esta forma. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de ponerlo en contexto de lo que nosotros entendemos y lo que nosotros vemos, porque aquí no estamos hablando de una profecía que va a hablar de todo el mundo, no podemos generalizar, tenemos que tratar de ponerlo en un contexto.
los comentaristas hay algunos que dicen que es en todo el mundo. Me parece raro porque entonces también se quemarían los árboles en todo el mundo. Pero no es así. Aquí habla que los árboles solamente se quema una tercera parte. Aquí, hermanos amados, estamos frente a un mapa que nos muestra la parte que está forestada, que hay árboles, hay plantas, hay pastizales en la tierra. Todo lo que ustedes ven aquí que es blanco, esta parte de acá y esto de acá son desiertos. Aquí está el desierto de Chile. Aquí hay desiertos. El resto son distintas plantaciones que hay y sobre todo lo más oscuro son árboles, son bosques. Estos son bosques, este es el bosque más grande del mundo. Aquí también hay un bosque muy grande, pero una parte de eso está generalmente bajo hielo. Esta parte de arriba está cubierta de hielo. Aquí también hay mucha forestación, pero son islas, son territorios más pequeños. Y acá abajo está la Antártida. Y eso ahí arriba es hielo, eso está congelado. En la gran parte de Canadá y de Alaska también están con mucha nieve, cubiertos pero aquí hay bastantes bosques, pero son bosques nativos. Entonces, para ver lo que dice el versículo 7, ¿se acuerdan? Esa lluvia de fuego que cayeron meteoritos, que cayeron granizos eh, con sangre mezclado y se quemó un tercio de los árboles. ¿Se acuerdan? Un tercio de los árboles y el pasto y todo lo que había alrededor. Entonces, uno podría decir, bueno, si se quemara aquí este bosque, la selva del Amazonas, ya tendríamos un porcentaje importante de la Tierra. Y podría ser perfectamente que tomara que este meteorito cayera ya sea aquí y parte de acá, quemando todo Latinoamérica y una parte de Norteamérica. Eso sería una posibilidad. El otro gran bosque es este que está acá arriba, que también es bastante grande y también hay muchos bosques, pero aquí estamos hablando de una extensión de territorio muy grande. Pero aquí han caído la mayoría de los meteoritos en la Tierra, en Rusia. Esto es Rusia. Ahí han caído la mayoría de los meteoritos. Podría uno pensar eso, pero en todo caso, para que ustedes tengan una idea que la superficie que se va a quemar es impresionante. Si se quemara todo esto, ¿ya? Eso sería un tercio más o menos de los bosques. Imagínense, desaparecería prácticamente Latinoamérica. O si se quemara aquí, esta zona de aquí, que cayera en esta pura zona, China, todo lo que es China, las islas y parte de Rusia, la cantidad de millones de seres humanos que sufrirían la pérdida de todo y morirían también, si se quemaría todo. Entonces, es bueno tener una visión de un mapa para poder tener una idea lo que significaría. Personalmente yo me imagino que es entre estas dos zonas. Aquí hay un bosque muy grande y aquí está el Amazonas, que son los dos bosques más grandes de la Tierra y me podría imaginar perfectamente que vendría sobre esta zona y quemaría, por supuesto, un tercio de los bosques de la Tierra, porque no dice un tercio de un bosque, sino que dice un tercio de todos los árboles de la Tierra. Y aquí ustedes pueden ver que aquí están los árboles de la Tierra, todo lo que es verde oscuro es bosque. Y por consecuencia también el pasto, todos los pastizales, todo lo que es amarillo son pastizales y los cafés también son pastizales. Es interesante mencionar también que a pesar de que aquí hubo mucho incendio, no se menciona que murió mucha gente, como en los otros casos sí se va a mencionar. Pero podemos asumir obviamente que muchos animales que vivían en estos bosques y personas que vivían en las cercanías de estos bosques también obviamente murieron.
Así que hay que considerar eso también. Y esto del fuego del cielo, además se nos menciona, como ven ustedes ahí, en Salmo 11, versículo 6, en Ezequiel 38, 22, también se nos menciona, y hay muchos otros pasajes donde se habla de que Dios va a enviar juicio a través de granizo, a través de fuego, a través de terremotos y distintas cosas que caen del cielo. Fuego que cae del cielo, que representa obviamente la ira de Dios sobre el mundo que no le obedece, que se rehúsa a creerle. Recuerden que Él prometió que no iba a castigar al mundo nunca más por una inundación, por un diluvio, sino que ahora iba a ser por fuego. Y eso se está cumpliendo, justamente. Vamos al versículo 8 y 9, la segunda trompeta. La segunda trompeta entonces dice en el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí viene entonces esta otra visión que tiene nuestro hermano y apóstol Juan. Dice que como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. No fue arrojada, sino que se precipita, se cae al mar, se cae al mar. Entonces, como ustedes ven ahí en la imagen, es para imaginarse literalmente que lo único que nosotros nos podemos imaginar a esta altura y que ha sucedido antes en la Tierra es que literalmente aparezca de la Tierra, debajo de la Tierra, o no sé, un volcán de proporciones. Estamos hablando algo absolutamente cataclísmico, no estamos hablando de un volcán como Krakatoa que causó daños por 10 años. El volcán hizo una erupción tan espantosa que la nube y el daño ecológico duró por 10 años, hermanos. Ahora, aquí estamos hablando de algo que es tremendo porque cae al mar. Lo más probable es que estuviera entonces en las orillas de algún continente y cae al mar y daña, como dice ahí, la tercera parte del mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y esto también tiene relación con lo que se nos dice en Éxodo. Ahí también hay una profecía justamente de Éxodo, capítulo 7, versículo 17 al 21. Así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y ahí pueden ustedes seguir leyendo. Pero eso es lo que también, ¿qué hizo? Tocó el agua y el agua se convirtió en sangre. Y bueno, sangre no se puede tomar, no es un alimento, se convierte literalmente en algo asqueroso y además huele mal, entonces es espantoso. Un tercio del mar por esta montaña que cae, se precipita al mar y empieza a producir este espantoso. Hay que imaginarse un tercio del mar y ustedes van a ver en el mapa que vamos a mostrar que un tercio del mar es una superficie, pero impresionante, absolutamente impresionante. Entonces, esto es lo que se denomina un mapa mundi. Esto es un mapa mundi, habla del mundo y los distintos continentes, América del Sur, Norte, Europa, Asia, Oceanía y África, y las superficies de cada continente. ¿Y qué porcentaje
de la Tierra, de lo que es tierra. Todo lo que tiene colores es tierra. La Antártida también es considerada un continente, tiene tierra que está cubierta de hielo, pero acá arriba está, también hay hielo, pero no es tierra, es solamente hielo que flota sobre el agua. Y bueno, vamos a hacer un análisis especulativo, porque acuérdense que estamos analizando, en este caso, la segunda trompeta, que del versículo 8 y 9 de Apocalipsis, que habla de esta gran montaña ardiendo que se precipita entonces en el mar. Y bueno, ¿dónde hay volcanes? Hay volcanes aquí en Centroamérica, por supuesto aquí en Chile, en la América Latina, pero por sobre todo los volcanes más grandes existen en este sector de Asia y de Oceanía. Aquí están entonces Indonesia, Java, y aquí hay una serie de lugares donde han habido volcanes muy, muy impresionantes. Otros también han habido en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en Italia, en Rusia, pero la mayoría han sido o en Centroamérica o acá. Entonces uno podría especular que lo más probable es que ahí es donde va a levantarse esta tremenda montaña que hablábamos y que iba, como dice en el versículo 8 y 9, que iba a contaminar un tercio del mar. Aquí estamos hablando del Océano Índico y el Océano Pacífico, que es el océano más grande porque continúa hacia allá, da la vuelta y aparece aquí. Aquí está el Océano Pacífico. Ahora, cada uno de estos océanos, aquí hay uno, aquí está el Atlántico, aquí está el Índico y acá abajo está el Antártico. Ahora, si uno se pone a pensar que, por ejemplo, aquí apareciera una montaña y explotara y cayera al mar, contaminaría parte del Océano Índico y parte del Océano Atlántico, afectando a muchos países. Aquí esta sería una posibilidad. La otra posibilidad sería que, no sé, saliera en Sudáfrica y contaminara el océano Atlántico y parte del Antártico, parte del Índico, pero está diciendo que en alguna parte va a contaminar un tercio del mar. ¿Ah? Mares, como digo, los océanos son los mares de la Tierra, los océanos. Entonces, y un tercio, si calculamos más o menos que esta sería la mitad y esta es la otra mitad, un tercio viene siendo una parte bien grande del mundo. Podría ser este lado también si fuera en Chile y aquí o fuera en Centroamérica, contaminaría toda esta parte del Pacífico, también podría ser perfectamente, pero hay que imaginárselo así en un cuadro, porque a veces cuando uno lee no se puede imaginar la cantidad de agua que se va a contaminar. Es muy raro que en esta zona aparezca un volcán, así que el Atlántico del Norte es muy poco probable que suceda, aunque podría ser que aparezca aquí en México y contaminara todas estas aguas de acá y parte de las aguas de acá. Eso también podría ser, aquí hay muchos volcanes, igual que aquí en Chile y en Perú. Así que quería mostrarles esto para que más o menos tuvieran una imagen de la superficie que podría contaminarse con esta montaña ardiente que se va a precipitar en el mar. Y por supuesto, eso también produciría una nube. Si fuera aquí el volcán, la nube sería sobre todo esta, pero acuérdense que las nubes se van produciendo con el viento y van avanzando. Por ejemplo, cuando el volcán Chaitén explotó acá abajo en Chile, la nube empezó a viajar en esta dirección con el viento que la llevó y viajó dio toda la vuelta y volvió a aparecer aquí. Y volvió a aparecer y por aquí se empezó a disolver, pero dio toda la vuelta al mundo. Así de impresionante puede ser una nube de un volcán. Por eso, si nos imaginamos que
va a haber este tremendo volcán que va a ser un cataclisma, ¿no? Significa que va a ser una destrucción que no tiene proporciones, nunca antes visto, que va a producir incluso que se contamine un tercio del mar. Ese es el indicador y va a matar un tercio de la fauna marina. Entonces, estamos hablando de mucho daño que va a hacer esa montaña. Y bueno, este desastre, aquí estamos hablando de un desastre ecológico. Sí, por eso todo esto de la famosa preocupación de la ecología del mundo, está bien que nos preocupemos y cuidemos la creación de nuestro Dios, de nuestro Creador, pero llegar al punto de empezar a quitarle la comida a la gente para poder preocuparse de los animales, hay que mantener las cosas dentro de una proporción y de un contexto. Entonces, aquí vemos que, como dice en el versículo 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Aquí podemos hablar de muchos millones de pescados y todo tipo de seres del mar que viven en estas aguas, dependiendo, porque hay lugares donde hay más, donde hay menos, pero al final de cuentas esto sucedió obviamente en un lugar donde hay posibilidades de volcanes, ¿bien? Como ya lo vimos ahí en el mapa que analizamos. Así que aquí hubo un desastre ecológico que realmente no nos podemos imaginar. Y la tercera parte de las naves. También, como vimos ahí en el mapa, uno vio que son lugares donde circulan muchas naves. Así que también hay una destrucción importante de todo lo que se transporta, porque la mayoría de las naves que circulan por los mares son naves de carga. Obviamente hay transatlánticos, pero son la minoría. La mayoría son naves de carga que transportan bienes de un país al otro. Y sobre todo petróleo. Da lo mismo donde haya sucedido en la Tierra, esto afectó el transporte del crudo, del petróleo, que va a ser siempre el producto que nosotros vamos a usar para poder generar hasta electricidad. Si en esos tiempos ya la mayoría de los motores son eléctricos, también se generan con petróleo. Siempre el petróleo se va a usar. Pero bueno, independiente el hecho es que muchas naves fueron destruidas por esto que cayó en el mar. Y así pasamos a la tercera trompeta, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Aquí entonces les comento que muchos comentaristas, sobre todo los que son más del pasado, han comentado o han interpretado que este tercer ángel, cuando toca, habla de que cae del cielo una estrella. Obviamente, si cayera una estrella, la destrucción de la Tierra sería total. ¿No? Todas las estrellas, la palabra estrella propiamente tal significa que tiene luz propia. Todo astro que tiene luz propia es gigantesco, como el Sol, o más grande que el Sol. Creo que el Sol es el más pequeño de todos los astros que tiene luz propia. Por lo tanto, aquí cuando se habla de estrella, asteres en griego, es un astro. Aunque, como les digo, algunos comentan que este es un ángel que cayó. Y se refieren, obviamente, al diablo. Pero
si uno escucha todo el relato, está hablando de que algo es verdaderamente algo que en fuego. Y cuando algo entra a la atmósfera, sea lo que sea, un meteorito, sea cualquier elemento que viene fuera de la galaxia, va a se va a encender como fuego. Entonces aquí habla que es como una antorcha y que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y la foto que ustedes están viendo ahí, entonces nos indica que es muy probable que al entrar a la atmósfera, este meteorito, en su mayor parte, se comience a desintegrar. Y así al desintegrarse, entonces empiezan a caer varios y esto hace que se esparzan y puedan entonces caer sobre distintos ríos y lagos y fuentes del agua, como dice ahí. Las fuentes son las vertientes. Y eso permitiría entonces que sucediera lo que dice el versículo 11, donde habla que esta estrella a la cual se le pone el nombre de ajenjo. Ajenjo es una hierba que existe en todo el mundo, que es medicinal y que es amarga. Pero si se toma sola con agua, se convierte en veneno. Así que aquí la explicación es muy clara. Claro, cae en el agua y hace el efecto del ajenjo con el agua. Y por eso le dice que a causa de esas aguas amargas murieron muchos hombres. No dice cuántos, no dice un tercio de la población de la tierra, pero muchos. Y a medida que hemos ido viendo a estas tres trompetas, todas ellas van a causar la muerte de seres humanos. Algunos más en los bosques, probablemente más que en el mar. Pero también las consecuencias de un volcán de esas proporciones puede haber matado un número importante de seres humanos. Pero aquí definitivamente habla de que aquí van a morir muchos seres humanos a causa de las aguas amargas. Entonces hay que imaginarse esta estrella o este meteorito, no una estrella, un meteorito, que parecía una estrella que venía, pero se desintegra y así, esa es una explicación racional, no quiere decir que así va a ser, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero tratando de poner esto en perspectiva para poder entender lo que se nos dice, cómo se contaminaron muchos ríos, porque no todos los ríos salen de una misma fuente, pero hay lugares, como por ejemplo, hay ríos muy importantes que salen de donde está el Monte Everest, ahí en Mongolia, y salen a Rusia, salen a China, salen a la India, y hay varios ríos que salen de esa cadena montañosa, ¿no? Y es muy posible que esto haya caído cerca de ahí y contaminado esos ríos que van tanto a Rusia como a la China, como a la India y a otros países más que están en la cercanía, porque es la cadena montañosa más alta del mundo. Y de ahí se desprenden entonces ríos que van en muchas direcciones y son ríos impresionantes, muy largos y muy grandes. Sería una posibilidad. Entonces aquí estamos hablando de este ajenjo que se llama hierba maestra. Y esto está relacionado, como dice ahí con Éxodo capítulo 15, donde también habla de las aguas amargas, capítulo 15, versículo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Ya? Esto también fue un momento donde habían aguas amargas. Esto no es algo extraño, no es algo desconocido. ¿Mm? Y en Proverbios capítulo 5, versículo 4, también habla, es una pseudo profecía, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Ahí hay una profecía como que está media escondida en medio de un proverbio.
El fin será amargo como el ajenjo. Y aquí estamos viendo, y la espada de dos filos va a ser con la cual el Señor finalmente va a matar a todos los perversos que están vivos todavía en el Armagedón. Y así llegamos a la cuarta trompeta. En el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Este es un poco más difícil de poner en contexto, de interpretar, porque resulta que si realmente fuera herido el astro, el sol como astro que está ahí en el espacio, y un tercio fuera herido para que se oscureciera, eso no solo quitaría la luz de la Tierra, sino que además produciría que la Tierra se congelara, porque los científicos han llegado a la conclusión de que si el Sol solamente se alejara de nosotros un par de kilómetros, nos congelaríamos. Si se acercara un par de kilómetros, nos quemaríamos. Entonces, la distancia entre la Tierra y el Sol es perfecta, es un equilibrio perfecto. Cualquier alteración produciría algún efecto en la Tierra. Entonces, obviamente, si el Sol dejara de producir el calor que produce a la distancia que está, la Tierra se congelaría. Así que no solamente afectaría. Es cierto que uno puede decir, pero Dios puede hacer cualquier cosa. Él es omnipotente, lo puede hacer. Y si Él le quiere quitar la tercera parte de la luz y no el calor, también lo podría hacer. Entonces, uno podría entrar a especular, bueno, le va a quitar la luz, un tercio de la luz al sol, pero no le va a quitar el calor. Entonces, no nos afectaría la vida aquí en la Tierra en cuanto a la temperatura que necesitamos para poder vivir. Pero tendríamos menos luz en un cierto momento, porque como nosotros giramos alrededor del sol, habría un momento en el cual nosotros veríamos menos luz. Es una posibilidad. Y que la luna pasara lo mismo, que le quitara una parte de la luna para que no tuviéramos luz, pero la luna propiamente tal la vemos solamente llena una vez al mes, y la luna azul la vemos creo que 2 o 3 veces al año. Entonces, en general nosotros no vemos a la luna constantemente con luz. Así que también, si uno se pone a pensar en eso, diría, bueno, en realidad no es que le vaya a quitar la luz, pero sí hay una otra posibilidad, otra alternativa que podría ser factible, y es que considerando que hubieron ya el incendio que se produjo, si uno considera eso y considera el volcán que estalló, estamos hablando que todo esto no está sucediendo con cientos de años entre medio, o 10 o decenas de años, sino que esto está sucediendo en un periodo de un año, de un año y medio, muy poco tiempo. Entonces las consecuencias del incendio, las consecuencias del volcán, van a producir una contaminación atmosférica de proporciones, porque estábamos hablando de algo que era cataclísmico. Entonces no es algo que fue un pequeño volcán que estalló y que produjo un poco de nubes ahí a donde estaba la gente. Estamos hablando de algo cataclísmico. Y eso sí podría oscurecer el sol y la luna y las estrellas. Sobre todo cuando este humo viaje en ciertas direcciones. Y produzca entonces el oscurimiento durante un tercio del día o un tercio de la noche. Eh, pero en todo caso es para dejarlo ahí para pensar, porque en realidad no sabemos exactamente cómo esto va a ser posible, pero esto nos sirve para ponerlo en contexto. En todo caso,
En Joel, capítulo 2, versículo 10, dice, delante de él temblará la tierra, de él Jehová. Se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. No dice que se van a ir, no dicen que van a ser afectados, solamente está hablando de que se van a oscurecer. Y también en Ezequiel 32, versículos 7 al 8, dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová. Otra profecía que podría tener alguna relación con lo que está diciendo acá en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. ¿Ya? Esto de oscurecer. Como le digo, lo dejo ahí planteado para que pensemos, pero definitivamente va a haber algo que va a suceder, que la luz se va a reducir. No puede reducirse ni la distancia ni el calor, pero sí la luz. Eso se puede. La luna y el sol, acuérdense que mueven las mareas, mueven los vientos, entonces son parte de toda la obra física que ejerce sobre todo el universo sobre la Tierra. Así que ahí queda planteado entonces este versículo 12. Y cierra entonces este capítulo 8, donde, si ustedes se dieron cuenta, se han tocado hasta el momento cuatro trompetas. Cuatro trompetas que tienen alguna similitud consecuente con los cuatro sellos que también se abrieron. Cuatro sellos, cuatro trompetas. Y después pasaron las otras dos. Y eso también va a suceder aquí. Y aquí en el versículo 13 entonces termina, y miré, Juan hablando en el cielo, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles que faltan! Faltan tres ángeles, pero aquí se mencionan estos ay. Ay, ay, es horror, es una expresión de horror. Los ayes, se habla de los tres ayes. Hay dos ayes, que son las dos trompetas que siguen, la trompeta 5 y 6, que son horribles. El tercer ay es distinto, lo vamos a ver más adelante. Pero estos ayes son de horror. Esto ya es horror, esto verdaderamente es espantoso. Si ya fue espantoso lo que vimos en las cuatro trompetas, aquí viene algo que es peor todavía. Y por eso este ángel, en el griego la palabra ángel se traduce águila, ¿ya? Y dice que muchos lo traducen como águila. En algunas versiones ustedes lo van a leer, y vi un águila volar por en medio del cielo diciendo. Un águila, no, es difícil que un águila pueda hablar, pero nuevamente para Dios todo es posible. Hizo hablar a un burro. Si ustedes se acuerdan con el profeta Baal, ya que el burro le habló y le dijo que dejara de ser un necio. Aquí un águila podría hablar perfectamente. Para Dios no es nada imposible. Pero los que han estudiado más a veces dicen que es como un águila. Pero como un águila, bueno, el que puede volar. El águila vuela horizontalmente. Los ángeles normalmente volaban verticalmente. Pero aquí este ángel está volando horizontalmente y está hablándole a la tierra y diciéndole, ay, ay de los que moran en la tierra. Viene ahora algo más terrible todavía. Y no estamos hablando de las copas de la ira de Dios, todavía estamos hablando de las trompetas. Faltan tres, pero dos van a ser bastante impresionantes, pero esas las vamos a ver en el próximo estudio porque necesitan un poco más de dedicación.
Entonces, hermanos, para poder poner esto en contexto, veamos este cuadro que nos habla entonces de los 3 años y medio, de los primeros 3 años de la tribulación inicial, que va a durar 1260 días o 42 meses, como ya lo hemos visto anteriormente. Pero esto es algo figurativo, no significa que no necesariamente va a suceder en estos tiempos, pero más o menos para tener una idea como lo fuimos hablando. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando comience a abrir los 4 sellos, aquí están los 4 sellos, en esto en rojo, va a comenzar la tribulación, para después pasar a la gran tribulación. Entonces estamos hablando de aquí los primeros 4 sellos. El primer sello es el caballo blanco, como se acuerdan, y el que lo montaba, y en esta hablamos de que es el anticristo. Él va a ser el vencedor que sale venciendo porque logra que el tratado de paz en el Medio Oriente entonces se ejerza. No lo inventó él, sino que él lo logra que se ejerza, que se ponga en práctica. Esto, como dijimos, cuando hicimos el estudio del capítulo 6, nos indica que lo más probable que se desate una guerra. Y por eso viene el segundo sello, que es el caballo rojo, que sale a hacer guerra. Y si se acuerdan, nosotros explicamos que la guerra lo más probable que sea contra este tratado, estos países que no estén de acuerdo con este tratado que se hizo con Israel. El mundo entero hizo este tratado con Israel de algún tipo, no lo sabemos bien, no estamos bien claros porque no sabemos cómo va a ser exactamente, pero sí el hecho de que traiga paz con Israel, van a haber países que no están de acuerdo. Y esos son los países que probablemente vayan a la guerra contra este poder del anticristo. Y el tercer sello dice que un caballo negro que sale y que produce hambruna. Y tampoco no sabemos si esa hambruna va a ser consecuencia de la guerra, si va a ser en otra parte de la tierra. Recuerden que estas cosas pueden suceder simultáneamente. No sabemos si la guerra va a durar 6 meses como está aquí, o si va a durar un poco más, o tal vez menos. No lo sabemos, pero en todo caso no se habla más allá de la guerra, digamos, durante el resto de los sellos o de las trompetas. Entonces, la guerra probablemente va a tener una duración hasta que este anticristo, que va a ser muy poderoso y va a tener la ayuda del mundo entero, logre entonces frenar de alguna manera esta guerra. Puede ser que de la guerra nazca la hambruna, eso es posible, pero no estamos seguros de eso. Y el tema de la muerte, ¿se acuerdan? El cuarto sello que se abre, la muerte entonces se le fue dado poder para matar con hambruna, con espada, con pestilencia y con fieras de la tierra. Entonces esto es como un tema separado, aunque está en relación a los 4 sellos. Estos son, como lo dijimos, estas fuerzas que Dios abrió las puertas y el mal empezó a tomar poder de la tierra. Entonces pueden ser que sean separadas, puede que tengan relación entre sí, no lo sabemos. Así que lo estoy poniendo en este contexto. Aquí está el primer año, segundo, tercero. Y como vimos en este estudio, aquí se desatan entonces las trompetas. La primera trompeta, la segunda, la tercera y la cuarta. La quinta y la sexta todavía no la vemos, la vamos a ver en el próximo estudio. Pero aquí ya tenemos 4 trompetas que también inicialmente como que se da el patrón de de los 4 sellos y el patrón de las 4 estrellas, que son distintas, digamos, de las 4 trompetas, que son distintas a estas 2 trompetas. Aquí definitivamente cae del cielo cierta violencia, como vimos, esta multitud de lluvia, de fuego que cayó, como vimos en la foto, imaginándonos que va a ser así, que va a destruir 1/3 de los bosques. Esto podría, como dijimos, ser una parte de la Tierra. En otra parte se desata
esta montaña de fuego que cae al mar y que hace que las aguas se conviertan en sangre. ¿Eh? Y en otra parte de la Tierra cae entonces este meteorito que se esparce y cae entonces en distintas fuentes de las aguas y las aguas se empiezan a... Pero como lo vimos, esto lo más probable es que suceda en distintos lugares de la Tierra. Incluso pueden algunas suceder simultáneamente, no lo sabemos. Pero sigamos el orden que nos da la Biblia, que primero está la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta. Y finalmente esta es la más extraña de todas, que yo le puse esta línea azul y esta línea amarilla que continúan porque de los incendios y del volcán, ¿ya? El humo puede durar mucho tiempo alrededor de la Tierra y sobre todo de un volcán. Pero si un tercio de la Tierra se quemó, podemos imaginarnos que el humo continúa y es muy probable que esto pudiera afectar entonces la luminosidad del Sol, de la Luna y de las estrellas durante el día. Tampoco no sabemos cuánto tiempo dura, un volcán puede estar en erupción muchos meses. Eh, en Chile estuvo casi un año el volcán Chaitén en erupción constante, volvía, se apagaba, volvía. No sabemos cuánto va a durar aquí. Y los incendios también duran varios meses. Entonces aquí estamos hablando, vámonos, 3 meses de volcán, 3 meses, para tener una idea. No quiero con eso decir que así va a ser, pero nos podemos imaginar, para poner esto en contexto, que durante estos 3 años y medio, entonces, Dios va a ir aumentando la intensidad de, la, de las advertencias. Primero, deja que salgan libres el poder, los poderes del mal del hombre, ¿ah? A través esto, de estos 4 sellos, y por otro lado, lo que él envía como advertencia, trompetas, como dijimos, son anuncios, anuncian que viene algo tremendo, el juicio de Dios se va a desatar sobre la tierra. Todavía ya esto es caótico, esto es terrible, porque es un tercio del mar, hay que imaginar, bueno, lo vimos en, lo- en, lo- en las fotos ahí, vimos los cuadros del mar y los cuadros de los bosques, y hay que imaginarse que un tercio de los ríos, entonces mucha agua va a ser contaminada y finalmente vamos a sufrir problemas de luminosidad que va a traer otras consecuencias, como también lo vimos en el estudio. Entonces aquí tenemos un cuadro que nos da una idea de que durante esos 3 años y medio, en distintos lugares, en distintos momentos, van a suceder cosas bastante terribles. Estas dos, los 5 meses de las langostas, que no son langostas como tal, son demonios, este tiempo no sabemos cuánto, pero esto se sabe que son 5 meses. Pero esto lo vamos a ver con más detalle, es otra plaga de demonios que van a salir y van a causar mucho estrago en la tierra. Antes de que se termine entonces la tribulación y comience aquí viene este periodo intermedio entre estos 3 años y los siguientes 3 años y medio, pero el anticristo permanece todo el tiempo y sigue hasta el final, porque este es la bestia, finalmente se convierte en la bestia. Hasta aquí era el hombre de paz, el hombre admirado, ¿ah? Poderoso, que domina la tierra, pero aquí se le acaba la bondad, porque aquí llega Satanás y lo empodera, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí, hasta aquí el capítulo 8. Y ahora vamos a entrar al 9, que va a hablar de estos dos, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, hermanos, como ustedes ahí analizamos este cuadro que vimos,
muy interesante que nos da como una perspectiva para poder, en el fondo, hacernos una idea que nos sirva para más o menos ir entendiendo cómo las cosas se van a ir repartiendo. Como lo dije en la explicación del cuadro, no necesariamente va a ser en ese orden exacto, pero nos ayuda a poner esto un poco más en perspectiva antes de que pasemos al intermedio. Entre los 3 años y medio y 3 años y medio se va a producir entonces lo que vamos a ver en el capítulo 13. Oremos, hermanos. Oremos y agradezcámosle a nuestro Padre Celestial por habernos ayudado a entender estas cosas que son extrañas a veces para nuestro entendimiento, pero a medida que uno las va conversando, sirve para irlas poniendo en perspectiva y darnos cuenta de lo que viene sobre la tierra y que nos debe mover a nosotros, primero que nada, a tener la certeza en nuestro corazón de que Dios va a ir progresivamente haciendo justicia en estos 7 años y medio. Y va a ir, obviamente, incrementando su ira, porque a medida que pasa el tiempo, sus escogidos van a ir siendo salvos y el remanente de Israel lo va a mantener protegido a través de todo el horror que viene todavía, lo va a pasar al milenio. Pero los cristianos están muriendo en este proceso, están muriendo. Todavía no se desata la persecución fiera del diablo hacia los cristianos, que viene en los otros 3 años y medio, la gran tribulación, pero a este punto ya están sufriendo persecución. ¿Por qué? Porque están evangelizando. Están diciéndole al mundo, arrepiéntense, arrepiéntense, miren lo que está sucediendo. Y como tienen evidencia, hay que callarlos. Entonces, ¿saben? Cuando una persona a uno lo apunta en que está mal, y más encima tiene evidencia, lo único que uno quiere es que esa persona desaparezca. Y como ya se desató la iniquidad y ya el descontrol en la tierra es absoluto, no tenemos antecedentes en cuanto a cómo se está desatando la ley en este momento. ¿Qué ley hay? ¿Cuál es la ley que existe? Si hay un dominio arbitrario sobre la tierra, si hay un tirano, si... no lo dice, no lo sabemos. Sabemos que después, cuando la bestia aparezca, que este anticristo que va a ser poseído por el diablo, entonces ahí cambia la cosa. Pero ahora todavía no sabemos bien, no tenemos ningún antecedente de qué pasa con la ley de los gobiernos, si hay orden policial, si hay militares, quiénes son los que están mandando, hay política dividida, izquierda, derecha, no lo sabemos. Eso como que todo eso quedó en una nebulosa, pero lo más probable es que siga habiendo un poder político muy autoritario que quiere mantener su poder en el mundo entero, y para ellos los cristianos son un problema, porque los cristianos están hablando del juicio de Dios y están apuntando que ese hombre que todo el mundo adora es el anticristo. Entonces se podrán imaginar que son un dolor de cabeza los cristianos. Así que eso es bueno siempre mantenerlo en perspectiva. Oremos, hermanos. Queremos terminar este estudio de la novena parte de los capítulos 8 con sorprendidos y impresionados de lo que viene, de la magnitud de lo que va a suceder aquí en la tierra. Y eso que solamente es el comienzo, es la forma en que tú adviertes para que se arrepientan. Y desde ya pedimos por todos aquellos que van a vivir ese momento que se arrepientan, que crean, que se conviertan, que se vuelvan a ti, que se reconcilien contigo. Y nosotros que estamos estudiando esto, que tomemos esto muy en serio y entendamos que tu juicio va a ser severo porque el pecado es severo, y que nosotros entendamos que nuestro pecado te ofende profundamente, sobre todo porque tú diste tu vida por nosotros, Señor.
Por eso queremos darte gracias por lo que nos has enseñado y que sigamos profundizando en este tan importante libro que tú nos dejaste para que conociésemos bien a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Cordero de Gloria, a quien sea toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y en su nombre oramos. Amén.